Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Estamos súper contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Y en el camino veníamos comentando con el pastor Gabriel, mi tocayo. Yo soy Luis, comenzando, ¿verdad, mi hermano? Veníamos comentando el inicio de la iglesia de Convertidos a Cristo en Doña Ana, que fue algo bien similar a esta iglesia. Antes que nada, yo quisiera presentar a mi esposa Rosy. Esa es la bendición más grande que Dios me ha dado después de la salvación. El Señor nos ha bendecido con 4 hijas y con 7 nietos. 6 ya nacieron, uno viene de camino y llega en 3 meses más o menos. Así que estamos agradecidos de Dios de todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Ha prosperado nuestra familia. El Señor nos llamó juntos a la salvación hace 28 años. El 18 de septiembre de 1988 nos convertimos a Cristo el mismo día, con el mismo mensaje. Así que Dios nos ha dado tantas cosas afines. Y entonces nosotros en el 98 fuimos enviados como misioneros a Doña Ana San Cristóbal. Allí habían unos hermanos comenzado a predicar la palabra y ya se había convertido 2 personas. Así que nuestra iglesia nos dijeron, vayan allá porque ahí Dios está trabajando y ya hay 2 personas convertidas y vienen aquí a reunirse los domingos, pero hay un estudio también con los niños y todo esto. Y entonces fuimos allí y vimos la manera como Dios estaba obrando. Alquilamos una casa y comenzamos allí una iglesia, tal cual pasó aquí. Y es que el Señor es bueno, hermano, y el Señor quiere alcanzar toda comunidad. El Señor tiene personas para salvar en toda comunidad del territorio nacional. Así que el Evangelio llegó aquí hace 7 años, ¿verdad, mi hermano? Hace 7 años. Y lo primero que se convirtieron, ¿están aquí por casualidad? Levánteme su mano. Ustedes son los fundadores de la iglesia, ¿verdad? Con ustedes comenzó este faro de luz aquí, ¿verdad que sí? Amén. Bien, y miren cómo el Señor entonces ha ido prosperando la iglesia, ¿verdad? Ha ido propiciando crecimiento, tanto espiritual como numérico. De modo que podemos ver cómo el Señor en su gracia y misericordia alcanza a los perdidos. Pues yo quiero leer un versículo que tenemos en 2 a los Tesalonicenses. Vaya ahí en su Biblia. 2 a los Tesalonicenses. Segunda epístola a los Tesalonicenses. Capítulo número 1 y versículo 11. ¿Lo tiene? Sí. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Así que el Señor comenzó a trabajar aquí en Monteplata. Y primeramente llamó a algunos hermanos que levantaron sus manos hace un momentito. Y luego el Señor extendió su gracia a otros hermanos que están aquí. Levanten su mano
todos los que se han convertido a Cristo, todos los que están convertidos a Cristo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Fíjese, Dios tiene un propósito con esta iglesia. Dios tiene un propósito con esta iglesia. Esta iglesia es un faro de luz en Monteplata. Hay otra iglesia bautista aquí en la provincia, en la cabecera. Ahí está simplemente una de la convención del sur. Bien, pero fíjense, qué cosa más interesante. El Señor tiene propósito con esta iglesia. Y cada uno de ustedes que se ha convertido a Cristo aquí, Dios tiene un plan. Dios quiere utilizarlo a usted como canal de bendición para otros. Amén. Dios quiere bendecir esta comunidad. Y el canal son ustedes. Ustedes son el medio, ustedes son el instrumento que Dios va a utilizar para extender su evangelio en esta comunidad. 7 años se acaba de cumplir la iglesia, ¿verdad, mi hermano? 7 años. Déjeme decirle que cuando Dios enciende un faro de luz, es porque allí hay oscuridad espiritual. Y ciertamente que estas comunidades así, de esta región, hay tantos tabúes, tantos errores doctrinales, tantas creencias erróneas, tantas filosofías, que se necesita el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, leímos aquí un versículo que dice, el apóstol Pablo dice, que oraba por los hermanos de Tesalónica para que Dios cumpla todo propósito de su llamamiento. Amén. Y nuestra oración por ustedes, hermanos, va a ser para que precisamente Dios pueda cumplir el propósito por el cual nos ha llamado. Amén. Y en esta mañana queremos hablar acerca del propósito del cristiano. El propósito de Dios en la vida de un cristiano, de un creyente. De eso queremos hablar de esta mañana. Así que oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos ofrece de estar aquí con tu palabra por delante, Señor, para ser expuesta a tu pueblo que tú has levantado aquí en esta comunidad. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por los 7 años que tú has permitido que esté operando, Señor, predicando tu palabra, extendiendo tu reino, siendo canal de bendición. Gracias, Señor, por cada hermano que tú has añadido a esta tu iglesia, a cada miembro. Señor, propicia su crecimiento espiritual, propicia el crecimiento numérico de esta iglesia, Señor. Alcanza aquí a toda persona que tú tienes ordenado para vida eterna en esta comunidad, Señor. Y ahora permítenos que podamos repasar los propósitos por los cuales tú nos llamas al Evangelio, nos llamas a salvación, nos llamas a ser parte de tu obra, nos llamas a ser miembro de tu iglesia, Señor. Dirígenos en este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Pues le decía que queremos hablar acerca del propósito que Dios quiere alcanzar con cada una de las personas que Él llama a salvación. Vaya en su Biblia, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Aquí vamos a desarrollar la manera como Jesucristo da propósitos a nuestra vida. Vamos a leer ahí los primeros 11 versículos del capítulo 11. ¿Lo tienen? Amén. Lucas 5:1. Aconteció
aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal modo que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Hermanos, esta es una porción maravillosa. Esta es una porción que nos enseña la manera como el Señor Jesucristo da propósitos a una vida sin propósito. Da propósitos a una persona en su vida. Y es lógico, toda persona desea saber el propósito por el cual está aquí en este mundo. Es válido. Todos queremos saber cuál es el propósito de la vida. ¿A qué yo vine a este mundo? Es válido. Pero muchas personas comienzan a buscar el propósito de su vida de manera equivocada. ¿Saben por qué? Porque comienzan buscándolo, enfocándose en sí mismo. Y cuando enfocamos la vida desde el punto de vista de yo mismo, nosotros jamás encontraremos el propósito de Dios así. ¿Saben por qué? Porque para encontrar el propósito de la vida necesitamos comenzar por Dios. Porque Dios es el creador. Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y hasta que una persona no entienda eso, su vida no tendrá sentido. Solo en Dios encontramos nuestro origen. Encontramos nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro significado, nuestro destino. Cualquier otra vía que tomemos conduce a un callejón sin salida. Los propósitos de Dios para una persona están por encima, muy por encima de sus propios logros personales, de sus metas, de sus planes, de su profesión, de sus, inclusive hasta de su familia. Los propósitos de Dios se enfocan hacia lo espiritual. Hermanos, es válido que nosotros alcancemos una profesión, claro que sí. Es válido que establezcamos metas y vayamos tras de ellas y perseveremos hasta cumplirlas, claro que sí. Es válido que nosotros hagamos planes. Es válido que nos casemos, tengamos hijos, formemos una familia. Es válido que nosotros anhelemos tener bienes de este mundo, sí. Pero los propósitos de Dios están por encima de todo eso. Amén. Los propósitos de Dios se enfocan hacia lo espiritual
Y es que le busquemos, es que nosotros aceptemos su plan de salvación, es que le tengamos en prioridad, es que nosotros procuremos servirle, es que nosotros procuremos glorificarle con nuestra vida, es que nosotros nos pongamos a su disposición para Él bendecirnos y bendecir a otros. Y usted tiene aquí toda una comunidad para ser canal de bendición. De modo que en esta porción que nosotros tenemos por delante, vamos a ver las características de una vida sin propósito. Y déjenme decirle, aún nosotros como creyentes, a veces caemos en una rutina de vida cristiana que estamos viviendo sin propósito de Dios. Aún nosotros, después que nos convertimos muchas veces, se nos comienza a enfriar con el tiempo nuestro primer amor. Ese fervor por la palabra de Dios. Ese deseo de congregarnos, de compartir con los hermanos. Ese deseo de predicarle a mis familiares, a mis amigos relacionados, compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Como que se nos va apagando un poquito ese fervor. ¿Y sabe qué? Caemos en una vida cristiana rutinaria. Que venimos el domingo al culto. Muy bien, hermano, bendiciones, hasta luego. Hasta el domingo que viene. Y a veces se nos olvida inclusive la lectura diaria de la palabra, nuestro devocional. Ponemos a Cristo en el closet, como dijo alguien, y lo saco el domingo de nuevo. Hasta los cristianos caemos así. Y hay que tener mucho cuidado. Porque Satanás quiere distraernos con todos los afanes de este mundo, con todas las actividades, con esta vida agitada que tenemos, y quiere distraernos con tantas cosas y ofertas que tenemos de este mundo. No hay tiempo para ver, ya no tenemos tiempo para ver todas las cosas que queremos ver en los medios de comunicación. Por un lado tenemos la televisión, por un lado tenemos el celular, por otro lado tenemos el iPad, por otro lado tenemos el iPhone, por otro lado tenemos no sé cuántas cosas más. Y queremos tener el Facebook, queremos tener el Twitter, queremos tener el no sé cuántas. Y no tenemos tiempo para más nada. Y nuestra vida se convierte en una vida sin propósitos espirituales, sin propósitos para Dios. Bueno, pues déjeme decirle que aquí había unos hombres viviendo una vida sin propósito en esta porción. Y vamos a ver cómo Dios, cómo Jesucristo los transformó, le dio propósito a sus vidas. Y vamos a ver las características de esos hombres, porque muchas veces nosotros estamos de manera similar. Mire el versículo número 1 y 2. La primera característica que dice que mi vida está fuera de los propósitos de Dios es cuando no veo las necesidades de los demás. Versículo 1 y 2. Mira qué pasó aquí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El Señor un día temprano fue a la playa y se encontró allí con un escenario. Había mucha gente que lo siguió, pero había algunos pescadores que estaban ocupados en sus labores. Y dice la porción que esa gente tenía una gran necesidad. Esa gente se agolpó a su alrededor, dice,
para oír la palabra de Dios. Y estos pescadores que estaban allí, antes que Jesús llegara, no se percataban de eso. Oiga, aquí en Monte Plata hay mucha gente con necesidad de oír la palabra de Dios. No cometa el error de ignorarlo, de no darse cuenta de eso. Vaya pensando en la gente que está a su alrededor que necesita la palabra de Dios. Hoy más que nunca la gente necesita la palabra de Dios. La gente vive frustrado porque quieren satisfacción de sus necesidades, pero están buscando la manera como el mundo la satisface. La gente vive insatisfecho. ¿Y de qué se quejan siempre? Del gobierno, del síndico, de las autoridades, de aquello, de lo otro. Están buscando satisfacción a través de las cosas materiales. Miren, el mundo nunca va a satisfacer la necesidad prioritaria del hombre, la necesidad espiritual. Cuando una persona tiene satisfecha su necesidad espiritual, tiene otra óptica, mira el mundo desde otra visión, lo mira desde el punto de vista de Dios. Y esa es la necesidad mayor de la gente: salvación de su alma. Mucha gente hay aquí con esa necesidad. Y por eso está esta iglesia aquí. Por eso Dios ha permitido que nazca esta iglesia bautista fundamental. Y ustedes son el faro de luz, el canal. De modo que el Señor Jesucristo se dispuso de inmediato a satisfacer la necesidad que tenía este gentío, dice allí, que se agolpó alrededor de él. Mientras que estos pescadores, dice allí, lavaban sus redes. Pero mira otra característica de una vida sin propósito, en el versículo 2 también. Estamos demasiado ocupados en mis propios proyectos. Demasiado ocupado en sí mismo, enfocado en sí mismo. Dice el versículo 2, mire, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estos pescadores estaban concentrados en su negocio, en su proyecto, en su actividad, en sus propios planes y metas. Ellos eran ¿qué? Pescadores, eran comerciantes, eran empresarios de la pesca. Y nosotros a veces nos concentramos tanto en yo, tanto en lo mío, tanto en mi alrededor, de lo que es mi área de acción, mi trabajo, mis estudios, mi casa, mi propiedad, mi conuco, mis animales, mis vacas, mis perros, que no tengo tiempo para nadie. Y se me va la vida en esa rutina. Oiga, y Dios está esperando usarme dentro de su plan y propósito, y yo no le dedico tiempo. No tengo tiempo. Suele suceder. Sigamos más adelante. Versículo 3. Característica de una vida sin propósito. No se da cuenta que con lo poco o lo mucho que tiene puede satisfacer las necesidades de alguien. Miren lo que pasó en este versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó
que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor está allí en una playa y un gentío a su alrededor. Él necesitaba un púlpito. Usted ve que el púlpito está un poco más alto. Es para que el predicador pueda ver a las personas que están detrás, y los que están detrás puedan ver al predicador, porque hay una mejor comunicación cuando hay un contacto visual con la persona que está hablando y con las personas a quien usted le está hablando. Entonces el Señor utilizó, ¿qué cosa aquí? Una barca, una yola. Era una yola de esa de remo. Así que probablemente ese es el único sermón que se ha predicado desde una yola. Pero ¿qué es lo que el principio que vemos allí? Esa yola era, dice allí, de Simón. Y Simón estuvo dispuesto a ceder su yola a Jesús para que Jesús predicara a la multitud. Nunca Simón se imaginó que su yola iba a ser utilizada como un púlpito para una predicación en la cual probablemente se convirtieron muchos. Y eso nos dice algo. Usted, mucho o poco que tenga, usted puede ser útil al Señor y a alguien con necesidades espirituales. Con lo mucho o lo poco. Muchas personas dicen: yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada que ofrecer. Sí, usted sí quiere, porque hay muchos que tienen menos que usted. No, yo ni sé predicar, yo apenas conozco algunos versículos a la vez. Usa los versículos que tú sabes. Amén. No te preocupes, que el Señor te va a dirigir. Ay, pero que yo no me atrevo a predicar a una persona porque yo no sé cómo comenzar. No te preocupes, que Dios te va a guiar. Dios te va a dirigir. Da el paso sencillamente. Amén. Entonces, una vida sin propósito no se da cuenta que lo poco, lo mucho que Dios te ha dado, tú puedes ayudar a alguien. Mire, pasemos al siguiente versículo. En el versículo número 4, nosotros vemos aquí ahora cómo el Señor comienza a trabajar en la vida de Pedro, en la vida de sus compañeros. Ese grupo de pescadores, aquí se mencionan a 4, que ellos tenían una vida sin propósito, no veían las necesidades de la gente, no se daban cuenta que con lo mucho, lo poco que tenían podían ser de utilidad. Ellos estaban tan concentrados en sí mismos que no veían a más nadie y no veían las necesidades de los otros. Y el Señor ahora comienza a transformar a esa gente. Déjenme decirle, cuando el Evangelio llega a una persona, Dios comienza una obra de transformación con esa persona. Y las comunidades van a ser mejores cuando el Evangelio penetre y alcance muchas personas. Nosotros, los creyentes, somos una obra de Dios en proceso. Dios está obrando, transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es un proceso, no hemos todavía concluido. Dice la palabra: aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es una evidencia del cristianismo la transformación que Dios va haciendo.
Cuando una persona se convierte, comienza a cambiar su manera de hablar, de pensar, de actuar, de vestir, de tratar a los demás, de manifestar el amor. Entonces aquí veamos qué hizo Cristo con este grupo, con estos 4 pescadores. Lo primero que hizo en el versículo 4 fue hablarle personalmente. Cuando Dios habla a una persona, la palabra de Dios tiene efectos. No siempre inmediatos, pero la palabra es la semilla espiritual. La palabra de Dios es la semilla de vida que se siembra en el corazón de una persona, y en el tiempo de Dios Él hace nacer, crecer y fructificar. ¿Cuál es el papel de nosotros los creyentes? Sembrar. Y dejarle a Dios el resultado. Sembremos la semilla, sembremos la semilla, sembremos la semilla. Con perseverancia, sin desmayar, sin cansarnos. Ay, yo le he predicado 3 veces a esa persona. Predícale 4, 5, 15, 20, 50, 100. Amén. Tú no sabes cuándo el Espíritu Santo va a obrar ahí, en ese corazón. No es tu papel. Lo demás, eso es cosa de Dios. ¿Qué dice la palabra? Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro el que cosecha. Yo conozco personas que han visto a alguien convertirse después de 15 y 20 años de hablarle la palabra. Así que no nos cansemos. Lo primero que Cristo hizo fue que le habló, dice el versículo 4, cuando terminó de hablar a la multitud, ¿verdad? Dijo a Simón. Allí está ahora. El Señor, después que se dirigió a la multitud y terminó con la multitud, ahora vino donde Simón. Le habló a Simón. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros para que Cristo nos ayude a encontrar y vivir los propósitos de Dios? En ese versículo 4 vemos, tenemos que permitirle que dirija nuestra vida. Miren qué fue lo que dijo Simón, Jesucristo a Simón. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesucristo se sube a la barca de Simón. ¡Qué bendición! Que Jesucristo entre en nuestras vidas. Que Jesucristo entre a nuestro hogar. Que Jesucristo entre en nuestra familia. Oiga, Jesucristo, Dios le dijo a Abraham que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pero resulta que esa bendición muchas veces entra por uno. Por uno. Así que cada uno de los que están aquí, oiga bien, es la bendición de Dios en su familia. A través de usted pudieran venir otros muchos miembros de su familia. Y usted es el canal de bendición de Dios para ellos. Así que Jesucristo aquí le dice a Simón, boga mar adentro. ¿Qué es boga? La palabra bogar es remar. Rema, eran yola de remos, una tabla, un palo, para usted impulsarse en el agua. Y le dice, dirígete mar adentro y echa las redes para pescar. Ahora tenemos aquí que Cristo da unas instrucciones.
a Simón. Y Simón, que había pasado toda la noche pescando, y dijo la porción que nada había pescado, ahora tenía que tomar una decisión. Él tenía que decidir si obedece a Cristo, a Jesús, o se niega. Le dice: olvídate, que ya nosotros lo intentamos por todos lados y ahí no hay ni una tilapia. ¿Saben qué? A nosotros nos encanta hacer las cosas a mi manera y no la de Dios. Mucho cuidado, hermanos, que a veces nosotros pecamos por confiar en nuestra experiencia. Oiga, en mi capacidad, en que yo sé hasta dónde llego. No confiemos en nosotros mismos. Hagamos la cosa a la manera de Dios. Simón Pedro decidió hacer eso. Decidió hacer las cosas a la manera de Dios. Y miren lo que dice el versículo 4 en su segunda parte. El 5, perdón. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. En tu palabra lo haré. Señor, si eso es lo que tú dices, lo voy a hacer. Esa es nuestra actitud como cristianos. No importa lo que yo piense, ni la manera como yo mire las cosas, a la manera de Dios. Aunque yo no lo entienda. Porque Dios conoce mi presente y mi futuro. Y yo solamente conozco ¿qué? El presente. Dios sabe qué es lo que más conviene. Dios sabe lo que viene detrás, que yo no puedo alcanzar a verlo. Así que la segunda cosa para nosotros entrar o permitir ser moldeado de Dios para alcanzar sus propósitos es obedecer su palabra. Hacer las cosas en su palabra. Aquí vemos algo interesante. Simón Pedro puso a un lado su orgullo. Su orgullo. Simón Pedro era profesional de la pesca. Había vivido de la pesca toda su vida. Sabía pescar, ¿verdad que sí? Ese era su negocio. Sin embargo, esa noche fracasó. No había cogido ni una tilapia. Y él lo reconoció. Su orgullo lo puso a un lado. Se hizo humilde. Hermanos, tenemos que ser humildes delante de Dios y reconocer que en nuestra propia fuerza y capacidad vamos a fracasar en esta vida. Primera Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si no es amparado en el poder de Dios, Satanás tiene la ventaja de hacerlo caer. Entonces, aquí Simón Pedro dice, obedeció y lo hizo de inmediato, versículo 6. Y habiéndolo hecho, oiga, la palabra de Dios es para obedecerla pronto y contento.
Tú sabes que eso es lo que Dios pide. ¿Y qué espera para hacerlo? Porque nos encanta posponer la obediencia a la palabra. Lo más seguro que a usted le predicaron y usted sabe que tenía que convertirse porque usted entendió que iba para el infierno, pero más adelante yo lo hago. Ay, más adelante, yo tengo tiempo. Esa es una de las mentiras más grandes del diablo. De hacerte creer que tú lo puedes hacer más adelante. No tiene que ser hoy. La palabra de Dios, para obedecerla hoy y contento. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy, el día que tú escuchas la palabra de Dios. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Pasemos al versículo número 7. En el versículo 7 nosotros vemos que es necesario tener una vida espiritual profunda. ¿Usted quiere ser un canal de bendición de Dios? Usted tiene que vivir una vida espiritual profunda con Cristo. Intimidad con Cristo. Mire lo que pasó aquí. ¿Cuál fue la orden? En el versículo 4. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Los peces que quería pescar Simón Pedro, ¿dónde estaban? ¿Ahí en la orillita? No estaban ahí en la orillita. ¿Estaban qué? En lo profundo. ¿Dónde están los peces grandes? En lo profundo. Entonces, Pedro, dirígete a lo profundo. ¿Pero qué significa eso en la vida cristiana para nosotros? ¿Usted quiere bendiciones de Dios? Profundice en su relación con Dios. ¿Usted quiere ser canal de bendición de Dios? O profundice. Las bendiciones de Dios no están en una superficial relación con Dios. Eso es asunto de domingo en la mañana. Esa Biblia, no, eso es para ir al templo con ella. Ahí, el domingo es que yo le transmito el desodorante que me puse. Y en la semana, ¿dónde está la Biblia? Por ejemplo, allí en la gaveta de la mesita. Ni la abre en la semana. La profunda relación con Dios es una relación diaria. Lectura constante, devoción constante, comunión constante con los hermanos, involucrado en la obra, en las cosas de la iglesia, involucrado en las actividades de la iglesia, en los quehaceres de la iglesia, integrado a la obra. Así es que se crece espiritualmente. Vamos a seguir mirando el versículo que sigue. ¿Qué más vemos allí? Aquí vemos a Simón que profundizó en el mar, se adentró obedeciendo a la palabra de Dios, y ahora vamos a ver la manera como Jesús cambió el rumbo de esos pescadores que estaban en una vida sin propósito espiritual, que es lo mismo que hace con nosotros. En el versículo 7 nos hace entender que las provisiones que Dios suple son para compartirla. Mire esto, lea conmigo el versículo 7. En el 6 dice, y habiéndole hecho, encerraron una gran cantidad de peces, de tal forma que las barcas se hundían. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca
para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Así que aquí Pedro comprendió que aquella abundante pesca había sido ¿qué? Un milagro de Dios. ¿Y qué él hizo? Llamó a la otra barca y dijeron: vengan, que aquí tenemos peces para las dos barcas. Cada cosa que tenemos, ¿sabe qué? Es una provisión de Dios. Amén. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos, oiga bien, es un regalo de Dios, es una provisión de Dios. ¿Y para qué da Dios? Para satisfacer mi necesidad y la necesidad de otros, y la necesidad de su obra. Dios está buscando personas a través de las cuales bendecir a otros. ¿Y saben qué? Cada día escasean más. Miren, su pastor sabe que hay mucha gente en el mundo adinerada, con empresas, con muchos recursos, que quisieran dirigir algunos recursos hacia los más necesitados del mundo. Y se le hace difícil encontrar personas honestas a través de quien canalizar ayuda. Porque las personas son muy egoístas. Lo que nos llega, no lo queremos soltar. No queremos soltar ni una onza más adelante. Y el versículo enseña que las bendiciones de Dios son para compartirlas. Cada uno aquí que levantó la mano ahorita dijo que era cristiano. Usted ha recibido el regalo, la bendición más grande que puede existir. Así es. Es para compartirlo. Amén. Dame gracia. Porque de gracia recibes. Pero miren qué cosa más interesante ahora. Pase al versículo número 8. En el versículo 8, nosotros vamos a ver que Jesús, cuando comienza a trabajar con nosotros y nos hace ver que las bendiciones que nos da son para compartirlas, también Él trabaja con nuestro corazón. Y cuando nos acercamos a Cristo, podemos ver mejor nuestras faltas. Cuando usted se mira en un espejo de lejos, usted se pone de lejos, hay detalles que usted no observa. Pero acerque el espejo a usted y póngale una luz, y usted va a comenzar a ver hasta los poros de la piel. Cuando nos acercamos a Cristo, podemos ver nuestros pecados, nuestras debilidades. Podemos ver de lo que adolecemos. Aquí, Simón está sentado al lado de Jesús. Oigan, esa cholita de aquellos tiempos, y todavía hay cholitas que son para 2 o para 3. Tienen una sola tabla en medio, donde se sienta la persona con su compañero para remar. No puede ser grande si es de remo, porque mover un bote grande con tabla de remo es muy difícil. Son pequeñitas. Y allí el Señor Jesucristo está sentado al lado de Pedro. Y al principio Pedro lo vio como un hombre normal. Pero dice la porción que cuando Pedro vio esa pesca milagrosa, vamos a leer el versículo. Mira el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesucristo
diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Cuando nos acercamos más a Cristo Jesús, alcanzamos a ver la magnitud de su santidad y alcanzamos a ver también la pequeñez de nosotros mismos. Simón Pedro allí, sentado al lado de Jesús, cuando lo vio como el Dios encarnado, el Mesías que esperaba, que hizo este gran milagro, inmediatamente reconoció que era un hombre pecador. Y cuando reconocemos que somos pecadores, nosotros entendemos que necesitamos perdón. Y nos avergüenza comportarnos así delante de Dios. Y Simón dijo aquí: Señor, y me imagino que se puso de espalda: apártate de mí, que soy pecador. Dice que cayó de rodillas. Así que necesitamos procurar estar lo más cerca posible del Señor. ¿Cómo es que nos acercamos al Señor? Aquí está, con su palabra, con la oración, con la comunión con los hermanos, escuchando su palabra, cada prédica, cada actividad, cada día de actividad de la congregación. Y cuando nos acercamos más a Dios, podemos ver lo que realmente hay dentro de nosotros. Miren, viles pecadores, necesitados de misericordia de Dios, necesitados de amor y perdón de Dios, necesitados que Dios nos fortalezca y que Dios cada día nos ilumine y nos dé valor y dominio propio frente al pecado que nos asedia. Pero eso lo vemos en la medida que vemos a Jesús como Dios y estamos cerca de Él. ¿Por qué que dice un refrán? La Biblia o te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. De modo que, ¿cuál es el principio allí? Cuando nos acercamos a Cristo, vemos nuestro pecado, y cuando reconocemos nuestro pecado, entonces sentimos necesidad de perdón, necesidad de misericordia, porque todos sabemos que el pecado nos lleva ¿a dónde? Al infierno. La paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Y Romanos 5:12 dice que todos hemos pecado. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay persona que no haya pecado en este mundo. Así que todos estamos condenados. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos da vida juntamente con Cristo. ¿Qué más vemos aquí? ¿Cómo sigue Cristo obrando en estos hombres pescadores para transformarlos? Aquí dice Pedro: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pedro hizo las dos cosas que hay que hacer para ser salvo. Primero, reconocer a Cristo como Señor. Apártate de mí, Señor. Si usted quiere ser salvo, dice Romanos 10:9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primer paso lo da Pedro: reconoció a Jesús como Señor. Segundo paso, creyó en Él. Creyó en Él. Juan 5:24.
os de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna, tiene presente, y no vendrá condenación en el futuro, mas ha pasado de muerte a vida. Allí Pedro fue salvo. Allí conoció a Cristo espiritualmente. Ahora, miren lo que vemos allí. Cómo Cristo trabaja en nosotros. Nos da paz. Nos da tranquilidad. En el versículo 10, en la segunda parte dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando nos acercamos a Cristo, reconociendo nuestro pecado, con un deseo genuino de ser perdonados, en una actitud de arrepentimiento, usted puede estar seguro que va a recibir el perdón de Dios, va a recibir la paz de Dios. Oiga, qué tremendo, qué interesante. No temas. Palabras de paz. Los hombres perdidos, en la incertidumbre que da la idea del infierno, cuando reconocemos que somos pecadores y venimos a Cristo en busca de perdón, regresamos en paz. Cristo da paz, la paz de Dios. ¿Cómo termina la porción? En el versículo 10 podemos ver ahora que Jesucristo transforma nuestras vidas, conduciéndonos a dar un mejor uso en nuestra vida. Antes de venir a Cristo, ¿a qué usted se dedicaba? A lo que el mundo dictara. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Íbamos según vive el mundo, en la corriente del mundo. Y así están estos hombres. Pero mire qué pasó aquí. En el versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así que Cristo quiere dar un mejor uso a nuestras vidas. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer de cada uno de nosotros? Pescadores de hombres. Yo sé que usted es ingeniero, usted es licenciada, usted es enfermera, usted es comerciante, usted es ama de casa, usted es lo que es. Adicionalmente a eso, Cristo te tiene otra profesión, otro oficio, más útil al reino de los cielos que la profesión que alcanzaste en la escuela, en la universidad, en la academia. Cristo quiere convertirnos en pescadores de hombres. Hay muchos hombres. Cuando digo hombres, están ambos sexos, masculino y femenino. Hay muchos hombres perdidos en el mar de este mundo. ¿Y nosotros qué? Somos pescadores. Nosotros andamos con una gran red. Esta es nuestra red. Esta es la red. Eche la red para pescar a esos hombres que quienes Dios va a obrar en su corazón, por eso Espíritu Santo. Échela, solamente échela. No se preocupe. Échela. Háblele a la gente de la palabra de Dios. Háblele del amor de Dios, del deseo de Dios de salvarlo. Que Dios se encarga de hacer la pesca milagrosa. Amén. Así que Él quiere dar un mejor uso a nuestras vidas y dar el propósito por el cual Él nos ha llamado a salvación. Oremos.